¿Alguna vez escuchaste este sonido? En el trabajo, inclusive en la universidad me preguntaron, Luis, ¿qué es esto que suena? ¿Qué es este sonido en los camiones? Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. El tema es el freno de motor. El freno de motor, ¿cómo funciona? Hoy vamos a descubrir el funcionamiento y de forma más sencilla. Para que nuestro funcionamiento de freno de motor, la explicación sea lo más sencillo, vamos a optar por tres principales componentes. Uno, como se muestra en la imagen, una válvula llamado válvula ABU. Dos, también conocido como otra válvula, la válvula llamado EPG o también ATR, el gobernador de gases de escape. Y como tercer componente principal, las cuales nos van a ayudar a entender de forma sencilla el funcionamiento del freno de motor, en este caso de la línea Volvo, es la válvula BCV, Brake Compression Volvo, el freno de motor Volvo. El tercer componente básico que nos ayudará el día de hoy a entender el funcionamiento real del freno de motor de la línea Volvo. Freno de motor Volvo de 3 tiempos. El BEP, Volvo Engine Brake, el freno de motor Volvo de 3 tiempos. Hoy vamos a hablar este capítulo, por qué se dice 3 tiempos y cuál es el funcionamiento. Para ello, vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué se genera el freno de motor? La respuesta en sí está cómo el motor pierde la aceleración cuando se acciona este freno de motor. Para ello vamos a entender la fase de tiempos de un motor de combustión interna normal. En esta oportunidad, en la imagen se muestra los tiempos normales de funcionamiento de un motor de combustión interna: admisión, compresión, explosión y escape. Únicamente nos vamos a centrar en dos tiempos: en la fase de admisión y en la fase de compresión. A partir de estas dos fases entenderemos cómo el motor genera el denominado efecto freno de motor a partir de estas dos fases, admisión y compresión. Vamos a ir desglosando poco a poco para entenderlo. Mencionamos un componente al inicio, la válvula BCV. ¿Qué es la válvula BCV en la línea Volvo? Es el freno de compresión Volvo. También se mencionó de la válvula ABU. ¿Y qué es la válvula de ABU? ABU es la unidad válvula de aire. Y por último, la válvula AT o EPG, el regulador y o gobernador de gases de escape. Para entender cada uno de estos, vamos a detallar la parte interna y el comportamiento que tienen cada uno de estos tres elementos básicos.
La válvula BCB. La válvula BCB está ubicada debajo de la tapa de las válvulas, de válvulas, y se encuentra al costado de ellos se encuentra la válvula ABU. Al costado del motor se encuentra la válvula de ABU, que regula el caudal necesario de aire para activar la válvula ATR o EPG. Por su lado, la principal, la que estamos tomando ahorita, la válvula BCB, regula la presión. ¿Pero la presión de qué? Precisamente regula la presión de aceite, la cual permitirá activar el freno de motor. Funciona básicamente en dos tiempos. Vamos a ver, esta es la válvula interna de la BCB. Como dije, ¿no? Funciona en dos tiempos, on-off, apagado y encendido, no hay otra. En la línea aquí, en los conductos que está pintado con rosado claro, nos indican una presión baja, normalmente de lubricación del eje de balancines. Eso es normal. Pero una vez que ha sido activado la válvula BCB, internamente se genera una presión, se incrementa una presión, digamos, la presión a un inicio ha sido de un bar, pues una vez activado es 5 bares. ¿Para qué se incrementa esta presión? Esta presión se incrementa para que el botador hidráulico del balancín elimine una pequeña holgura. Este botador hidráulico presiona, eliminando así una pequeña holgura. ¿Y esa holgura cómo me va a funcionar? ¿Para qué me va a eliminar esa holgura? Existen dos excéntricas maquinadas en el eje de levas, muy aparte de la leva principal que es la 2. Existen dos pequeñas levas excéntricas, la 4 y la 3. Aquí. Estas en su fase inicial, sin activar la válvula BCB, está libre. El rodillo que pasa por aquí no hace contacto. Esa luz está libre. Una vez que se activa, el botador número 8 presiona y ejerce precisamente, haciendo un efecto hacia abajo y esto hacia arriba. Al hacer el efecto hacia abajo, presiona el rodillo de levas con las excéntricas que están maquinadas especialmente para el freno de motor, con la 4 y la 3. De esta manera. De esta manera ayuda a que las válvulas se abren y se cierren simultáneamente, rápido, y nos hace el efecto de freno de motor. Y de esta manera también se escucha ese sonido que al inicio del video hemos podido apreciar. Un sonido de petardeo, las cuales ayudan a abrir y cerrar las válvulas rápidamente.
Aquí vamos a mostrar la activación vista desde un zoom más cercano. Se puede apreciar que aquí existe una luz entre el rodillo y la excéntrica 3 y 4. Pero esto está en la fase de no activado, entonces es libre. Solamente se activa el eje. La excéntrica la leva. Porque la presión aún no se ha incrementado. Acá en esta segunda imagen, en modo activado, la presión se activa, como se ve de color rojo, más haciendo que el rodillo ya esté en contacto con las levas mencionadas, 3 y 4. Estas levas, al tocar con el rodillo, van a hacer que las válvulas se abran y tengan una luz. Para entender cada uno de estos, vamos a detallar la parte interna y el comportamiento que tienen cada uno de estos tres elementos básicos. Hasta ahora hemos hablado lo que es la válvula BCB, que elimina la holgura, la luz, de 1.6 aproximadamente, elimina esa holgura a través de la presión de aceite. Ahora, la válvula ATR. ¿Cuál es la función de la válvula ATR? Es restringir, obturar la salida de los gases de escape. Aquí se puede apreciar claramente cómo es que se restringe. Esta es la válvula AT. Adentro lleva un cilindro. Número 2. Este cilindro es el que hace efecto de obturar la salida de acuerdo a la distancia del tubo de escape. Entonces, en un momento hablamos del freno de motor de 3 tiempos. Precisamente esto entra a tallar aquí. Ingresa aire a través de este conducto, ingresa aire y empuja el cilindro, pero en 3 posiciones. Esas 3 posiciones lo opera el conductor del camión. En la posición 1 realiza un cerrado o un obturado de un 40% de toda la dimensión del tubo de escape. En el segundo tiempo utiliza un 70% y así un 100% respectivamente en el tercer tiempo, el freno de motor BEP de 3 tiempos de la línea Volvo. Una vez obstruido aquí, en su totalidad, digamos un 100%, en el tercer tiempo del freno de motor. Obstruye y genera una contrapresión justamente en las válvulas que van a ser abiertas a través de la presión que ejerce el balancín, activándose las excéntricas 3 y 4. Para entender cada uno de estos, vamos a detallar
la parte interna y el comportamiento que tienen cada uno de estos tres elementos básicos. La válvula ABO, la unidad válvula de aire. Esos tres tiempos van a ser controlados por esta válvula, quien va a regular la cantidad de caudal para que pueda obstruir el cilindro ATR. Existen dos tipos de válvula ABO. La primera es de un puerto sin válvula de derivación. Y la segunda es de dos puertos con válvula de derivación. La primera es con un solo puerto y sin válvula de derivación. Y la segunda es con dos puertos válvula de derivación. Esto normalmente lo llegamos hasta conocer hasta los camiones 480, 440, ¿no? Mientras estas versiones más clásicas ya las tienen las 500, las 520. Estamos hablando de camiones de los tractocamiones, ¿no? Los que trabajan en mina. Estamos hablando de FM, aquí un 440, un FMX a partir de los 480 en adelante, un 540 también, aquí en la parte 2 el ABO, ¿no? ¿Por qué aparece? Precisamente porque aquí viene, en estas versiones viene mejorado lo que es el turbo, y precisamente el turbo es el que tiene esta válvula de derivación. Un turbo llamado VGT. Turbo de geometría variable. Entonces, conociendo todos nuestros dos tipos de válvulas ABO, también vamos a entender de qué manera ingresa el aire. En la primera, una versión más clásica, ¿no? Ingresa aire por aquí, por este caño, por este conducto, y regula la salida a través del 2. Regula, restringe, ¿no?, la salida a través del 2, haciendo así que se comprima la salida de gases. Ya no salgan, ya se queden aquí nada más ejerciendo una contrapresión, lo que es en el cilindro del motor. Ya no emana hacia la atmósfera, hacia el medio ambiente, ya no sale, lo obstruye, cierra y se genera esa contrapresión en el múltiple. Aquí está el 2, el que obstruye ese cilindro regulable de 3 tiempos, ¿no? El cuerpo en sí, y la válvula en sí es el EPG, el gobernador de gases de escape. Aquí está precisamente en la primera, como decíamos, ¿no? Ingresa, para terminar esta parte de la primera, del primer tipo de válvula ABO, ingresa aire constante, está en espera, lo regula el electroimán que lleva esta válvula de PWM, modulador de ancho por impulso, lo regula y a través del 2 sale. El 2 es lo que llega aquí y empuja, regulando. En la válvula ABO de 2 puertos, es la primera, aire constante, la segunda que se dirige, ¿no?, a la T, y la tercera que precisamente va a la válvula de derivación. Esta válvula de derivación se encuentra aquí. Entonces, mientras
más presión se aplique según el nivel que elija el conductor, porque el conductor elige el primer y el segundo y el tercer tiempo, más se cierra el escape y más gases, más aire queda atrapado, ¿no?, dentro del sistema, contribuyendo así de esta manera un efecto, el denominado efecto freno de motor, ¿no? La tercera, esa válvula de derivación, precisamente se va aquí. Hay un conducto, un maquinado interno a través del cuerpo del turbo, la cual va a ayudar a liberar la presión en ciertos momentos, pero sin la necesidad de pasar por el turbo, ¿no? Sin la necesidad de pasar por el turbo. Aquí está, justamente lo que hablábamos. El conductor elige los tiempos. Y esta es la palanca o el interruptor de accionamiento del freno de motor. Como mencionamos, primero, segundo y tercer tiempo. Tiene el tiempo automático también, ¿no?, para poder aplicar. ¿Esto qué va a ayudar? A frenar de acuerdo a la cantidad de aire, de caudal de aire, va a obstruir, generar una contrapresión, y aquí es lo que va a ser el cilindro, la biela y todos estos componentes que van dentro del motor. El esfuerzo va a ser un esfuerzo, un sobreesfuerzo al subir, ya que tiene toda esta presión aquí, y ahí va a limitar el movimiento del motor, del giro del motor. Aquí está, primer tiempo, mencionamos que es un 40, el segundo tiempo un 70, y el tercer tiempo aplicado freno de motor un 100%. Cabe recalcar que si una de las válvulas no funciona, nuestro freno de motor de la línea Volvo va a ser ineficiente, no va a frenar. Esta es la parte en las cuales al principio mencionaba que únicamente en dos tiempos se va a hacer el efecto freno de motor. Estos dos tiempos, al inicio mencionaba que únicamente son el de admisión y de compresión. Aquí observamos la fase de admisión y de compresión. En la fase de admisión, la carrera de admisión, desde el PMI hasta el PMS, nuestro punto fuente inferior y nuestro punto muerto superior. El pistón desciende en la fase de admisión, desciende, y la válvula de admisión se abre, como se ve aquí, permitiendo que ingrese moléculas de aire, o mejor dicho, aire, ¿no? Ingresan moléculas de aire. Al llegar al punto muerto inferior, o la válvula se cierra, ¿no?, inicia su pistón de ascenso, comprimiendo todas las moléculas atrapadas. Ahora bien, imaginemos algo. Imaginemos que en la fase de admisión han ingresado tres moléculas de aire. El motor
va a comprimir estas 3 moléculas de aire. Muy bien, está diseñado para que, de acuerdo a la cilindrada, pueda comprimir esta cantidad de moléculas de aire con relación a la cantidad de combustible. Y por otro lado, imaginemos, ¿no?, que ingresa no 3, sino unos 30 o 300 moléculas, ¿no? Ya, más de aire. Este aumento de presión que ejerce el pistón desde el PMI hasta el PMS hace mayor resistencia. Experimenta el pistón mayor resistencia cuando tiene que comprimir. Y por ende, el freno del motor será mayor. La resistencia, al incrementarse la resistencia al giro del cigüeñal será mayor. Ese precisamente, como les menciono, ese esfuerzo extra es resistencia al movimiento del pistón. Eso es el efecto del freno de motor de la línea Volvo. Únicamente es eso. Ese esfuerzo extra que hace el pistón es el efecto de freno de motor. No hay otra. Es por eso que se utiliza estas dos fases. Y las otras dos fases son anuladas por el SM, por el módulo de gestión del motor, por la unidad electrónica del motor. Porque en estas fases ya no existe ya la fase de inflamación, de inyección, ¿no? Ya no existe. Por eso el freno de motor es usado únicamente en las pendientes y con cargas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que nuestro freno de motor de la línea Volvo, la denominada BEP, funcione? Son las siguientes. 1. Que a través del conductor esté activado el freno, la palanca, el interruptor de freno de motor. 2. Que nuestras revoluciones superen los 900 RPM. Que nuestra velocidad de vehículo sea superior a los 5 km por hora. Si en caso hay todavía se trabaja con vehículos con caja mecánica, con caja BT, se debe soltar el embrague, el pedal del embrague. No debe estar activado, perdón. No debe estar activado. Que el otro punto, que nuestra temperatura de aceite de motor supere los 55 grados Celsius y que nuestra presión de aire esté por demás del medio bar. Y por último, que nuestro acelerador esté suelto, nuestro pedal de acelerador esté suelto. Todas estas condiciones se tienen que cumplir para que nuestro frenaje, o mejor dicho, nuestro freno de motor funcione al 100% de manera eficiente. Aquí se muestra el accionamiento cero de freno de motor. Digamos que todos nuestros demás requisitos han sido cumplidos. Nuestra temperatura, nuestra presión de aceite, nuestra velocidad del vehículo, nuestros RPM, pero está aún activado el acelerador. El conductor aún está presionado el pedal de acelerador. Esto aún no funciona como debe ser, porque se observa que todavía no hay presión tanto
en la válvula BCB que controla la presión de aceite, nuestra válvula BCB y nuestra válvula AT todavía no han sido activadas. Nuestra válvula ATR no han sido activadas, entonces por lo tanto está cumpliendo con los tiempos nada más el motor. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros requisitos han sido cumplidos para el accionamiento del freno de motor, inclusive se ha soltado el pedal de acelerador? Se activa. Entra aire por aquí, el obturador se mueve, digamos, a un 40%, a un 100%, ¿no? Un frenaje mayor, muy eficiente, el mayor que existe. Y también se incrementa presión aquí. Por lo tanto, se genera la contrapresión a través de los gases en el cilindro. Aquí observemos que una vez que ejerce esta presión aquí en todas las líneas del eje de balancines, se empieza a abrir una vez pasado por las excéntricas. Se abre estas válvulas y esta presión que en un momento estaba aquí, pasa aquí, haciendo que, mencionamos, que si en un momento de combustión normal ingresan 3 moléculas, ahora por la presión que ejerce aquí, ya no ingresan 3, sino 30. Y el motor, como está diseñado únicamente con relación al llenado de combustible y oxígeno con respecto a la relación estequiométrica, está diseñado para comprimir únicamente 3 moléculas y no 30. Entonces, como hace un mayor efecto con 30, va a liberar, se va a abrir y con la misma va a liberar. Una leva excéntrica va a abrir la válvula para que ingrese y la otra va a cerrar repentinamente, así simultáneos. Aquí está. Y nuevamente la presión se incrementa en el tubo, en el múltiple de escape, ¿no? Ve. Ingresa un momento, se comprime bastante. Como no está diseñado con respecto a la relación estequiométrica, el llenado, como no es lo correcto, 30 moléculas, lo libera inmediatamente. Lo libera. Y así se genera el freno de motor. Y ahí también sale el sonido característico del freno de motor. Aquí hay un interactivo en la cual va a ser la explicación un poco más detallada, más dinámica. Observemos primero, ¿no? Dos válvulas, en sí son las tres, la ABU que controla el EPG. Aquí estamos viendo dos. Una combustión normal, como les dije, los gases de escape están saliendo al ambiente, ¿ve? Normal. No están activadas ninguna de las dos válvulas. ¿Qué sucede cuando se activa una válvula? Digamos el EPG, el gobernador de los gases de escape, que obstruye la salida. Se aplica, ingresa, existe una contrapresión en todo lo que es el cilindro al momento de salir, mas no sale al medio ambiente, se queda ahí. Pero esto no es suficiente como para poder detener el motor, como para poder ofrecer una resistencia al motor. Las partes rosadas o lilas son las excéntricas, las maquinadas para el freno de motor. ¿Qué es lo que pasa cuando se activan los dos? Aquí se puede apreciar que ya hace contacto el rodillo
con la leva excéntricas maquinadas y ejerce una contrapresión ahí. Ejerce una contrapresión ya activada ya. Primero es una contrapresión fuerte y luego la libera. Ese es el efecto de freno de motor. En resumen, ¿no? El freno de motor no usa frenos de zapata ni de disco, sino que, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Frena con el mismo motor. ¿Cómo lo hace esto? Lo mencionamos. El principio es metiendo más moléculas al cilindro, más moléculas de aire, de gas, al cilindro y obligando al pistón a hacer el mayor esfuerzo al subir. ¿Eso cómo se logra? Precisamente con la activación de las 3 válvulas. Se logra con la activación de la válvula BCB, que controla la presión de aceite. Se logra con la válvula ABU, que controla el caudal de aire, y con la válvula EPG, que obstruye la salida parcial de los gases de escape. Mientras más aire se mete al sistema, más se frena, ¿no? Es como hacer que el motor trabaje al revés, ¿no? Para que ayude a detener el vehículo. Sobre todo, como ya mencionamos, en los camiones se utiliza esto, las bajadas y con carga muy pesada. Bueno, amigos a la distancia, amigos quienes están presentes el día de hoy en el curso interactivo, ¿no? Si te pareció interesante esta charla, esta información, ya que a pedido de algunos de los colegas se ha elaborado este material, tomo interés y es bonito, ¿no? Seguiré publicando más videos con respecto al funcionamiento de cada parte de un camión, en este caso del camión Volvo, explicando de manera sencilla cómo funciona, ¿no? Nada más, me despido. Ha sido grato estar con ustedes por este corto tiempo y bendiciones a todos. Muchas gracias.